tardes, buenas noches. En todo momento ha sido así, pero en este momento más que nunca, por el nivel de interconexión que hay entre todos los acontecimientos que suceden en el mundo, leer correctamente la situación internacional, leer correctamente el contexto político y geopolítico del mundo nos va a ayudar mucho a plantear recetas adecuadas para nuestro país. En esta semana que acaba de pasar, se reunieron los presidentes de las naciones más dinámicas económicamente del mundo, primero en Moscú, celebrando los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero luego en Beijing hubo una reunión muy importante entre el presidente de China y los presidentes y autoridades de los países de CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Una reunión de la cual surgieron más de 100 proyectos de inversión, donde Brasil, por ejemplo, acaba de comprometer una inversión china de $5.000 millones en un plazo determinado de años, muy corto. Algo similar con Chile, con Colombia. Y allí faltaba Argentina. Faltaba Argentina porque esta política exterior de Milei nos ha llevado a abandonar al mundo que está progresando y avanzando para replegarnos a ser subordinados del mundo en decadencia, Estados Unidos e Israel. Pero los BRICS, China, el mundo asiático, que es el que está en ascenso en el mundo, como lo hemos dicho en otras columnas, ofrece alternativas, ofrece un banco de desarrollo, ofrece pautas de financiamiento y no impone condiciones, porque no nos dice si no tienen tal tipo de gobierno no les damos el dinero, como hizo el Fondo Monetario Internacional, que acordó un crédito ilegal desde un doble punto de vista. Ilegal para el propio Fondo Monetario, porque el equipo técnico del fondo, la dirección técnica del fondo, desaconsejó un crédito tan grande a la Argentina, e ilegal para la Argentina porque para endeudarse tiene que autorizarlo el Congreso y no lo hizo. Quiere decir que es ilegal en los dos extremos de la relación. ¿Por qué se le otorgó? Porque Estados Unidos, que es el país que financia con más caudal de fondos el Fondo Monetario, hizo un llamado telefónico, político, no técnico, para decir presten igual porque necesitamos que gane Milei para que nos siga entregando la riqueza de la Argentina. Porque si no le prestamos estos dólares, el modelo económico cae, rebota la inflación y la devaluación y hay crisis política en la Argentina y pierde Milei y nosotros nos perdemos de llevarnos toda la riqueza de la Argentina. Así de simple. Bueno, muy bien. ¿Qué tiene que hacer el gobierno popular el primer día que recupere el gobierno? Declarar este crédito ilegítimo, repudiarlo y no pagar esa deuda. ¿Por qué? Pero por una razón muy sencilla. Porque entre los 45.000 millones de dólares que recibió Macri y los 20.000 que recibe ahora en esta nueva edición Milei, es una cantidad fenomenal de dinero que está únicamente destinada a sostener el tipo de cambio, pero que se va a partir de la especulación financiera. Cuando esos dólares se acaben, como se acabó el blindaje en el 2001, el megacanje, como se le agotó a Macri en 2018-2019, ¿y por qué se va a acabar? Porque al mismo tiempo que se le presta al sector financiero, es decir, que gracias a ese crédito no hubo una sola escuela, no hubo un jardín de infantes, no hubo una ruta pavimentada, no hubo un hospital, no hubo una industria creada, nada. Todo para la especulación financiera. ¿Para qué? Para que incrementen el valor financiero de ese dinero y después se lo lleven del país con absoluta libertad. De eso se trata este modelo económico. Bueno, muy bien. Entonces Argentina va a tener que repudiar esa deuda y no la va a poder pagar, porque la tienen que pagar los que se beneficiaron, los que se enriquecieron con ese crédito, que ya se enriquecieron con la tasa de interés y con la valorización financiera del dinero que recibieron con el crédito. No lo recibió el pueblo argentino,
lo recibieron los sectores financieros y especulativos. Por lo tanto, hay que repudiarlo. Ahora alguien me puede decir, no, pero inmediatamente viene el desabastecimiento, viene la crisis, viene el apriete de los sectores. Bueno, por eso les decía que hay otro mundo, que ya el mundo, porque si esto nos hubiera pasado hace 10 años, no había alternativas a dónde ir. Pero ahora hay alternativas geopolíticas a dónde ir. Ahora, ¿por qué? Cuando vino el secretario del Tesoro y vino el jefe del Comando Sur y vino el secretario de Seguridad del Reino Unido, lo primero que le dicen a la Argentina, rompan con China. Porque China es su archirrival y les está ganando la guerra comercial, la guerra de inversiones, la guerra tecnológica, la batalla, no digo guerra en términos armamentísticos, digo la competencia, ¿no? Y ellos, que nos han quitado todo, el Fondo Monetario, Occidente, el capitalismo financiero que nos ha quitado todo, ¿por qué nos dice rompan con China? Porque China es una autocracia y nosotros somos la democracia. Falso, absolutamente falso, absolutamente. China acaba de sacar a 800 millones de seres humanos de la pobreza. Y cuando los seres humanos salen de la pobreza, del apremio que significa no tener el cuaderno para el niño para que haga la tarea, no tener el alimento para que pueda cenar, cuando se alivia de todo eso, cuando logra superar ese apremio, inmediatamente empieza a tener más conciencia, a demandar más cosas, a organizarse mejor y por lo tanto reclama un Estado cada vez más fuerte, reclama políticas, reclama derechos, es decir, se convierte en un pueblo mucho más democrático. Por lo tanto, el haber salido de la pobreza convierte a China en un país mucho más democrático que antes de hacerlo. Y por el contrario, y a mí que me ha tocado conocer los dos países, donde he estado en varias oportunidades, en Estados Unidos pasa lo contrario. La gente está cada vez más pobre, es solamente el anglosajón típico el que goza de los beneficios de ese sistema. Por lo tanto, se está desdemocratizando. Entonces, salgamos de ese esquema, de esa trampa. ¿Cuál es la democracia? Tener muchas papeletas en un cuarto oscuro cuando la gente sabe perfectamente que vote lo que vote, salvo que llegue un gobierno verdaderamente popular, nacional, popular, que tenga el coraje de hacer lo que hay que hacer en este país, sabe que no le va a cambiar la vida. ¿Eso es democracia? No. Democracia hoy es esto otro que estamos narrando, que es donde se tiene que reinsertar la Argentina junto con Brasil, con Chile, con América Latina, con Colombia, etc. Último tramo de la columna. La oportunidad que significa esta guerra de aranceles. Porque esta guerra de aranceles se la puede presentar como una tragedia. ¿Y quién la presenta como una tragedia? Las cadenas universales, los grandes laboratorios donde se le ponen barreras al comercio internacional, se incrementa la inflación en el mundo, se incrementa la tasa de interés, entonces le quiebran el circuito financiero y el circuito económico. Y por eso caen las bolsas y cae el precio del petróleo y de la energía. Pero miremoslo desde la perspectiva de la Argentina y de América Latina. Se encarecen los productos que vendemos, nos es más difícil vender. Se encarecen los productos que compramos, nos es más difícil comprar. ¿Y qué pasa si hacemos acuerdos comerciales al interior de nuestro continente, con integración regional? ¿Qué pasa si rediseñamos un proceso de sustitución de importaciones? Si es más caro comprar lo que nos viene de afuera, ¿por qué no lo producimos nosotros si ha caído el precio de la energía y podemos tener insumos más económicos? ¿Por qué no dar salarios altos al mercado interno y un proyecto de desarrollo industrial de tal manera de producir lo que ya no viene, lo que cuesta más incorporar de afuera, producirlo y tener un mercado de consumidores que puedan consumir lo que no podemos vender al exterior porque está más caro, más encarecido por los aranceles? Y así tener cadenas de valor más cortas, más localizadas, y así democratizar el proceso económico, hacer una economía a escala más humana,
no depender de las cadenas globales de laboratorios, de medicamentos, de alimentos, de bebidas, los grandes monopolios, no, producir nosotros. Una gran oportunidad. Por eso cuando nos dicen que no tenemos proyecto, desde luego que hay proyecto, pero para ello tenemos que sostener valores completamente distintos. Ustedes fíjense qué ha sucedido en el capitalismo con la ganancia financiera. Como es privada, alimenta los monopolios, se va del país, se externaliza, se transnacionaliza y crea megamillonarios. No crea desarrollo social. Por eso Estados Unidos dejó de ser el taller del mundo y hoy es Asia. En China hay planificación estatal de la economía. No es que no hay libertad de mercado, que no hay capital privado, claro que lo hay, pero lo planifica el Estado. Entonces, ¿qué hace con la ganancia? La reinvierte. ¿En qué? En infraestructura, en rutas, en trenes de alta velocidad, en descentralización de las ciudades, en autos eléctricos para tener un sistema de transporte más limpio, etc. Es decir, planificación estatal de la economía. Si alguien se espanta por eso, si alguien dice, no, bueno, no lo hagamos y vamos a volver a tener un gran fracaso. Estas son las pautas muy transformadoras que tiene que plantear un gobierno alternativo en la Argentina, pero verdaderamente alternativo. No que diga que es diferente, sino que haga las cosas diferentes. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima.